batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos
serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Dios lo bendiga. Damos gloria al Señor en esta noche. Queremos bendecir su vida, bendecir su familia, esperando que la misericordia de Dios esté sobre su vida y que de una manera extraordinaria el Señor derrame favores y misericordia sobre usted. Así que esta noche vamos a continuar, bendito sea el nombre del Señor, y estamos bendiciendo a nuestros hermanos conectados. Gloria sea el nombre de Cristo. Nuestra hermana Elna del Valle, Dios le bendiga. Hermana Elviluz Hernández y su esposo Anuar Hernández, damos bendiciones a sus vidas. Honramos a nuestro Dios en esta noche, porque Dios es misericordioso y digno de que nosotros le exaltemos, que le glorifiquemos en todo tiempo. Así que vamos a gozarnos en Dios y permitir que hoy su palabra con poder se manifieste en nuestra vida. Y vamos a continuar con el tema Libertando a los cautivos. Es un tema que ha despertado bastante interés, porque de hecho esto es lo que va a avivar nuestras vidas. Por eso le estamos invitando esta noche a Hoy Empieza Tu Avivamiento. Honramos a nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche, a pedirle al Señor que Él sea derramando su poder, su palabra en medio de nosotros, que Dios hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. Padre, gracias te damos. En esta noche declaramos tu presencia y tu gloria en medio de nosotros. Te rogamos, Dios, que una vez más derrames de tu gran poder en cada una de nuestras vidas. Que esta noche, Dios mío, se rompan las cadenas, se rompan los yugos, que hoy, Señor, tú traigas la revelación de tu palabra y de tu verdad a nuestra vida. Te rogamos que hoy nos llenes de ti, que nos llenes, Señor, de tu gracia y de tu verdad, que esta noche que podamos compartir la palabra con denuedo, que tú seas hablando a nuestras vidas, declarando los aires libres, declarando este lugar bajo el poder, bajo la influencia del Espíritu Santo, que tú estás llenando, Señor, el lugar donde está cada persona recibiendo, escuchando, Señor, esta palabra, que tú estás ministrándole de una manera especial y que en esta noche, Dios mío, Señor, despierte su vida al avivamiento, a la búsqueda, a la comunión, al conocimiento de tu verdad, oh Dios. Te honramos y te bendecimos en esta noche. En el nombre precioso de Jesús, damos honra y gloria a nuestro Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Estamos bendiciendo la vida de nuestro hermano Javier. Bendito el nombre del Señor. Bendecimos la vida de Javier Espinosa. Gloria sea el nombre de Cristo. Exaltamos la gloria de nuestro Dios. Esta noche es una noche bastante bendecida. Es una noche gloriosa y poderosa. Santo el nombre de Jesús. Estamos también bendiciendo la vida de nuestra hermana Gloria Cabarcas. Es la madre de Javier Espinosa. Ella ayer estaba conectada y hoy pedimos al Señor que pueda acompañarnos para que podamos recibir estas bendiciones que nos trae la palabra de Dios. Una palabra que
que produzca un efecto poderoso en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Honramos a nuestro Dios. Santo el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Y estamos también bendiciendo. Hay unos grupos que están conectados. Bendito el nombre del Señor. La hermana Elvis me recuerda los nombres de los grupos que se han estado conectando a esta transmisión. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Santo el nombre de Jesús. Exaltamos la gloria de nuestro Dios y bendecimos al Señor. Vamos entonces en esta noche, vamos a compartir esta poderosa palabra de Dios. Así que le invito a que esté abriendo su Biblia. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a tener la lectura. Gloria sea el nombre de Cristo. Marcos capítulo 1, versos 21 al 34. Hoy vamos a tratar de que Dios nos ayude a penetrar un poco más en este pasaje que vamos a leer y que podamos sacar todo lo que Dios tiene para con nosotros en esta noche. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, estamos en Marcos capítulo 1, versos 21 al 34. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre, gracias, Señor, por esta palabra en esta noche, porque sé que tú hoy vas a hablar a nuestras vidas y te vas a derramar de una manera poderosa. Gracias por cada persona que está allí conectada. En esta noche queremos hablar un poco acerca de este tipo de influencias espirituales. Recuerde que hemos leído un pasaje donde habla que el Señor entró a Capernaum y luego en el día de reposo llegó a la sinagoga a enseñar. Dice que cuando estaba allí en la sinagoga había un hombre que tenía espíritu inmundo. Y cuando Jesús llega, este hombre empezó a vociferar. El espíritu inmundo, a través de la boca de este hombre, empezó a hablarle al Señor, a decirle: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿A qué has venido para destruirnos? Este hombre empezó a vociferar, a decir palabras contra el Señor, porque había una manifestación espiritual en su vida que cuando Jesús llegó se manifestó en medio de esa sinagoga. Así que el Señor le ordenó que se callara y que se fuera de la vida de ese hombre. Así que cuando el Señor le dijo: calla y sal de él, dice la Escritura que el espíritu salió, gritó y salió de aquel hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra nos habla
de esta autoridad del Señor para echar fuera ese espíritu inmundo. Aunque cuando este demonio iba saliendo, dice que lo sacudió con violencia y clamó a gran voz y salió. Y la gente se asombró porque la gente decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad echa fuera los demonios y le obedecen? Entonces ellos vieron que había una autoridad, que había algo diferente que estaba en la sinagoga, que había una manifestación muy poderosa de Dios, de manera que con la palabra estaba echando fuera un demonio. Así que vamos a mirar lo que aconteció en este lugar y vamos a profundizar un poco, porque hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a esta situación que se presentó, este caso, digamos, un caso bastante particular. En primer lugar, la gente se impresionó por la forma de predicar del Señor, porque decían ellos que esta predicación del Señor era diferente a los fariseos, porque el Señor predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que había una potencia en la predicación del Señor, había algo muy poderoso en su predicación, que entonces ellos empezaron a notar la diferencia. Y pues la diferencia estaba en que la palabra del Señor era una palabra con autoridad. En cambio, la de los escribas era una palabra más apagada, una palabra de pronto religiosa, más humanista. No estaba como conectada con el mundo espiritual, no estaba conectada con el poder de Dios. Y eso es lo que acontece también en este tiempo, donde esa autoridad en la palabra se ha ido cambiando por una palabra más humanista, por una palabra un poco más literal, por algo que no está trayendo poder a la iglesia en este tiempo. Y evidentemente al no establecerse esta palabra con autoridad, el mundo de las tinieblas está tomando control de las congregaciones. El mundo de las tinieblas está incursionando dentro de las congregaciones y haciendo sus estragos. Y esto es una cosa bastante delicada y tenemos que hablar de estos temas porque necesitamos ahora más que nunca en este tiempo que la iglesia del Señor empiece a entrar en avivamiento, en fuego, en autoridad, en la manifestación de la gloria de Dios, para que la gente despierte, para que la gente sea absolutamente libre. Esta palabra poderosa del Señor, esa palabra de autoridad, empezó a provocar algo en el mundo espiritual, en ese lugar, a tal punto que hubo esta manifestación de este hombre que tenía un espíritu inmundo. Cuando el Señor llega, se manifiesta ese espíritu inmundo que estaba allí en esa congregación. Entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué había un espíritu inmundo en la congregación? Se supone que ese era el lugar donde se adoraba a Dios, donde se congregan los santos de Dios, donde están aquellas personas que supuestamente están más cerca de Dios. Entonces nos preguntamos por qué había este espíritu inmundo ahí y por qué las otras personas no habían notado que estaba allí en medio de ellos un congregante que tenía un espíritu inmundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué se tiene que dar una situación como esa? Y evidentemente eso se dio en esa sinagoga, hoy se da en nuestras congregaciones, que cuando no hay una palabra de autoridad, que cuando no está el poder de Dios manifestado en lo que está ministrando la congregación, el enemigo se puede colar, se puede establecer y puede estar tomando
posesión de algunas personas que están en estas congregaciones, que están en medio de los hijos de Dios, de la congregación de los santos de Dios, y está totalmente camuflado. ¿Por qué ocurre estas cosas? En primer lugar, nosotros creemos, y por la experiencia que nosotros tenemos en la obra de Dios, sabemos que Satanás es real y que Satanás envía mensajeros a las congregaciones con el objetivo de destruir, con el objetivo de que las iglesias se caigan, de que los ministros se caigan. Entonces hay mensajeros de parte de Satanás enviados, y muchas veces son brujos que son enviados a las congregaciones para derribarlas, para que se acaben, para que no prosperen en todos los sentidos. Entonces, en primer lugar, son enviados por Satanás. También, ¿por qué se da esto? Porque hace falta ese discernimiento de espíritu en las congregaciones, sobre todo en el líder. De manera que, pues, si un líder no es un hombre espiritual, si un líder no es un hombre que se mete con Dios y que conoce el mundo espiritual y que puede enfrentar el mundo espiritual, entonces estos espíritus inmundos van a estar penetrando en las congregaciones, porque no hay un discernimiento de espíritu que pueda reconocer, que pueda descubrir que hay espíritus inmundos que están ocupando los cuerpos de las personas y que se camuflan dentro de las congregaciones. Entonces, este punto es muy importante, que nosotros sepamos que tiene que haber discernimiento de espíritu para que el líder, el ministro, el hombre de Dios sepa que el enemigo está socavando la congregación, que ha enviado Satanás mensajeros a la congregación, y que hay personas que están atadas con demonios y permanecen atadas y por mucho tiempo en algunas congregaciones, porque no se descubre que están habitando en los cuerpos, que están tomando control, que están tomando posesión de las personas. Entonces, si la congregación es una congregación religiosa, si es una congregación que no tiene búsqueda espiritual, si es una congregación que tiende a la secularización, si es una congregación que tiende más al mundo, si es una congregación que no anda en búsqueda, que no está en comunión, que no está en la línea con la demanda espiritual que Dios hace a su pueblo, entonces esos espíritus no solamente van a llegar, sino que se van a posesionar y que van a estar por mucho tiempo en las vidas, desviando a las personas. Entonces, todo esto muchas veces se debe a que no tenemos el conocimiento. Hay gente que piensa que los espíritus inmundos no son reales. Hay gente que piensa, cristianos, que piensan que Satanás no tiene nada que hacer en sus vidas. Y se les olvida que el Señor Jesucristo reconoció que Satanás era mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, cuando desconocemos la verdad de Dios, porque muchas veces los ministros están más entregados a la política, están más entregados a la parte social, están más entregados a unas cosas totalmente diferentes, a buscar limpieza en la congregación, llevar a la congregación a un estado tal que puedan irse con el Señor el día que Jesucristo venga a buscar su pueblo. Pero si es una iglesia que no prepara a su gente, si es una iglesia que está contaminada, si es una iglesia que no está gozando de santidad, sino que es una iglesia que tiene una tendencia al mundo, tiene una tendencia al pecado, tiene una tendencia a la desobediencia y la rebelión, lamentablemente esa iglesia no va a poder alcanzar la bendición de la vida eterna, porque Satanás va a estar penetrando, socavando la vida de la iglesia. Y nosotros sabemos que Satanás, Dios habla a través de la Escritura que tenemos que reprender las obras de las tinieblas, tenemos que echar fuera toda intención maligna, porque necesitamos gente limpia, santa, que pueda subir al cielo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, muy importante notar
por qué estos espíritus inmundos pueden estar en las congregaciones, pueden estar también en medio de nuestra familia. Si el padre de familia, si el hombre de Dios no es una persona de búsqueda de comunión, es una persona que va a mantener a su familia atada porque no va a discernir que el espíritu inmundo puede estar haciendo estragos en su casa, en su hogar. Y esto lo aplicamos a todo lo que tiene que ver que nosotros como hijos de Dios podamos estar en unidad, compartiendo, viviendo esta vida cristiana que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para que nosotros nos gocemos. Como dice la palabra, que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Santo el nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando Jesús llegó a ese lugar y manifestó su autoridad, entonces los demonios se manifestaron. Entonces, cuando la presencia de Dios llega a un lugar, los demonios tienen que manifestarse. Entonces, es importante que la presencia de Dios permanezca en nuestros sitios de reuniones, en nuestro compartir, para que el enemigo no gane ventaja, para que el enemigo se tenga que manifestar para salir. Cuando el espíritu inmundo se manifiesta es porque va a salir. Mientras tanto, él está allí agazapado, él está oculto, escondido, porque no está a flote. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando la presencia de Dios llega, cuando la autoridad de la palabra de Dios se manifiesta, entonces los espíritus inmundos tienen que aflorar. Los espíritus inmundos son atormentados por la presencia de Jesucristo. Cuando Jesús llegó a ese lugar, ese espíritu inmundo se manifestó porque estos espíritus inmundos son atormentados con la presencia del Señor. Por eso este demonio decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Entonces, la presencia del Señor atormenta el reino de las tinieblas. Cuando la presencia de Dios está, los demonios son atormentados. Por eso es necesario que usted mantenga una vida espiritual, una presión espiritual contra la fuerza de las tinieblas, para que los demonios retrocedan, para que los demonios huyan. El demonio no quiere ser atormentado por la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario que esta presencia permanezca, para que los demonios retrocedan, para que no estén causando daño en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la congregación, el lugar donde nosotros hemos decidido exaltar y glorificar al Señor. Entonces ellos son expuestos. Cuando la luz viene, la luz de Cristo alumbra, entonces ellos que son oscuridad retroceden, porque ellos no soportan la luz de Cristo. Y dice la Escritura que Dios nos ha establecido como luz de este mundo. Así que cuando nosotros manifestamos la autoridad, el poder de Cristo en nuestra vida, entonces los demonios empiezan a retroceder. Entonces, mire la importancia de la autoridad, de la presencia de Dios, para que entonces estos espíritus inmundos tengan que retroceder, tengan que huir. Estos demonios no pueden permanecer en más tiempo en medio de la luz, porque ellos pertenecen a la oscuridad. Así que cuando la luz alumbra, cuando la gloria de Dios se manifiesta, los demonios se van en estampida, empiezan a huir porque no soportan el poder, no soportan la presencia de Dios, y retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso ocurrió porque el Señor predicaba con autoridad y no como los escribas. El Señor predicaba con una autoridad tal que los demonios no soportaban esa presencia poderosa
Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que en este tiempo la presencia del Señor a través del Espíritu Santo hace que los demonios retrocedan. Por eso donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la presencia del Espíritu Santo, los demonios no tienen alternativa sino huir. Los demonios tienen que salir cuando la gloria de Dios se manifiesta. Y eso ocurrió en esta congregación. Bendito el nombre del Señor. Entonces este demonio estaba allí, estaba oculto en este hombre. La Escritura no dice cuánto tiempo este hombre se estaba congregando en este lugar, pero se subentiende que pertenecía a esa congregación. Y se entiende pues que este demonio estaba allí, estaba agazapado en la vida de esta persona en medio de la congregación. Entonces es muy importante analizar la situación que no solamente se vivió en ese tiempo, sino que se vive en este tiempo. Que si no ejercemos la autoridad y el poder de la palabra de Dios, los demonios van a establecerse, y no solamente en un hombre, pueden establecerse en varias personas. Pero ¿qué ocurre cuando estos demonios empiezan a habitar en las personas, en medio de la sociedad, en medio de nuestra comunidad, en medio de las congregaciones, en medio de nuestra familia? Entonces, una de las cosas que nosotros por experiencia hemos notado es que los espíritus inmundos, fíjese, este demonio que estaba en esta congregación, cuando el Señor llega, empezó a hablar, empezó a decirle que había llegado para atormentarlo. Y le dijeron, sé quién eres. Es una manera acusativa. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y has venido entonces para atormentarnos antes de tiempo. Entonces los demonios, en primer lugar, hablan. En segundo lugar, piensan. Entonces estos demonios hablan, piensan y también maquinan. Entonces la presencia demoníaca en una persona, la presencia demoníaca o la posesión demoníaca en una persona produce estragos, produce daño. Entonces el demonio, cuando está en una persona, va a usar a esa persona para muchos fines malignos. Por eso es que son enviados de parte de Satanás. Y entonces cuando hay una persona poseída por un demonio, puede causar confusión. No sé si usted se da cuenta que muchas veces, digamos, estamos en un grupo de personas, de pronto estamos en un grupo para alcanzar un objetivo, y de pronto la cosa empieza como la cosa que era clara, empiezan las cosas como a confundirse, los pensamientos parece que ya no están concordando, la armonía que había empieza a desaparecer. Y eso es debido a que hay una persona en grupo, varias, que pueden tener un espíritu de confusión. Y este espíritu de confusión empieza a trabajar en la vida de las personas. Empieza a manifestarse para crear esa confusión. Y por eso es que a veces hay hogares que de pronto lo hemos estabilizado y de pronto terminan en división. Y de pronto viene el divorcio, la separación, viene el conflicto, viene la violencia. Porque hay un espíritu inmundo que se cruza y que puede estar en posesión de una persona, y esta persona es usada por ese demonio para causar la confusión, para causar la división, para causar todo lo que tiene que ver con calumnias, murmuraciones, difamaciones y una cantidad de cosas que a veces pensamos que son las personas, pero realmente no son las personas, es una influencia o una posesión demoníaca en una persona. Y si en esa congregación no hay discernimiento de espíritu, si el pastor no es una persona que tiene una búsqueda, una comunión y que tiene una conexión directa con el mundo espiritual y que no está habituado a echar fuera a los demonios, entonces los demonios van a estar haciendo de las suyas y no va a haber discernimiento para reconocer
que el problema que está en ese lugar es debido a demonios. Entonces las personas piensan que algunos problemas son debido a las mismas personas, pero no tienen el discernimiento de reconocer que espíritus inmundos pueden estar habitando en una vida para traer toda esta serie de confusiones. Y esto hace que pues se den estas divisiones que a veces uno encuentra, se ven esos malestares, las disputas. Hay ministros que no se hablan con otros porque se formó un lío por una situación que se ha dado. Entonces, si no está el conocimiento del mundo espiritual, si no estamos alerta al mundo espiritual, aún en nuestros hogares, el enemigo puede hacer estragos, puede dañar la relación. Puede hacer que una persona sea difamada. La murmuración, la mentira, la calumnia, todo esto se puede manifestar y puede dañar. Recuerde que el objetivo del maligno, Jesús lo dijo, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces la tendencia de Satanás es causar mal, la tendencia de Satanás es destruir. Entonces estos espíritus se cuelan en algunos lugares, incluso hay demonios perversos y hacen a las personas que se perviertan. Por eso es que nosotros vemos que hay un caso común en muchas congregaciones donde se mete un espíritu de laxivia, de inmundicia, y muchas personas pueden caer en adulterio, en fornicación. Y vemos tantos casos de estos que hasta se destruye la obra de Dios, se destruye la obra del Señor porque el ministro o la ministra cae por un acto de adulterio, fornicación, porque estos espíritus son astutos y son enviados por Satanás para dividir, para destruir, para acabar. Entonces este espíritu perverso actúa, y esto no solamente se ve en las congregaciones, se ve también en las casas, en los hogares. Si usted permite que este espíritu de inmundicia, de laxivia, de prostitución toque la puerta de su casa y entre y tome posesión de una de esas personas que están en el hogar, pueden pervertir a esa persona, pueden lanzarla a la prostitución, pueden lanzarla al lesbianismo, pueden lanzar la vida de esa persona a una perdición, y aún la misma persona no sabe qué es lo que le está pasando. Los otros menos se enteran de lo que está pasando. Y lo que ocurre es que en el mundo espiritual este espíritu perverso está desviando a las personas, está trastocando la personalidad de la gente y hace que entonces empiecen a tomar actitudes y decisiones que van en contra de la moral, de los buenos hábitos, de las buenas normas, de las buenas costumbres, y lo que hace entonces es pervertir esa familia. Y es una cosa bien dura, bien difícil, algo que muchas personas no asimilan. Se da el caso de pronto esos hogares donde el hombre cumple con todos sus requisitos en ese hogar y mantiene ese hogar hasta el último detalle. Y de pronto la mujer se va con otro hombre. Y la gente dice, pero ¿qué pasó? Pero si ese hombre le tenía de todo a esa mujer. La nevera, la estufa, el aire acondicionado, todos los muebles, los enseres, todo la tenía bien, pero ¿por qué se fue con otro? Entonces la gente no se explica que también hay unas razones espirituales donde esos espíritus de adulterio y fornicación empiezan a tocar la vida de las personas, buscan el medio, el camino para tomar posesión de las vidas. Por eso es que hay que llevar una vida santa, apartada de todas estas cosas que pueden conducirte a la prostitución, a la infidelidad, al adulterio. Por eso es que hay que mantener nuestra vida limpia. Por eso es que usted se tiene que cuidar de internet. Hay gente que cuando están solas empiezan a navegar por cosas que no deben, y allí esos espíritus inmundos empiezan a penetrar en esas personas, y después entonces usted ve el adulterio, la fornicación. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hubo un descuido de la vida espiritual. Entonces es
fundamental que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual, sobre todo usted que es ministro, que es pastor, que es líder, que ha sido llamado por Dios, que tiene un ministerio, que Dios le llamó a hacer su obra, que Dios la ha establecido con una misión en la tierra, pero si usted no se cuida su vida espiritual, el enemigo va a atarlo, el enemigo va a venir y te va a cautivar para que tú estés sumido a su esclavitud. Entonces es necesario que haya un discernimiento, que haya un conocimiento de la verdad de Dios, que nos mantengamos en oración, en búsqueda y sobre todo en obediencia. Cuando una persona está en obediencia, difícilmente el enemigo puede socavar su vida espiritual. Pero si es una persona que quiere estar todavía en las cosas del mundo, que está pegada a las cosas del mundo, allí el enemigo le va a ser más fácil tener acceso para acabarla, para destruirla, porque muchas personas se descuidan en la vida espiritual. Usted no puede descuidarse en su vida espiritual porque el enemigo va a penetrar y va a destruir su vida santa, se va a tomar su mente y lo va a pervertir con todas estas cosas que el mundo ofrece. Entonces, mire todo lo que estos espíritus inmundos pueden hacer en la vida de las personas. Y esto es una cosa bien tremenda, donde muchas personas se dejan seducir por estos espíritus. Y lo más tremendo de todo esto es que se supone que en lugar donde están los hijos de Dios, donde son personas que tienen búsqueda, que tienen comunión, no deben existir estos espíritus inmundos. Pero ocurre es que si nosotros no somos gente de búsqueda, si nosotros no somos personas que estamos vigilantes de nuestra vida espiritual, el enemigo se va a colar. Y es lo más probable que ocurra, porque esa es una de las cosas que están ocurriendo en este tiempo donde hay un descuido de la vida espiritual. Hoy las congregaciones de este tiempo, y yo hablo de estas cosas por experiencia, porque yo conozco lo que pasa en la iglesia del Señor, lo que ocurre en la iglesia del Señor, que hay una desviación, que no hay una consagración, una búsqueda, una comunión, que no hay hombres realmente de Dios, de búsqueda, que estén compenetrados en la voluntad de Dios, sino que están buscando de pronto fama, recursos, dinero, posición, mantenerse y estas cosas. Y esto no hace bien, no es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a llevar una vida santa. Dios ha puesto en nuestras manos una congregación, no solamente para que la estemos preservando para el día que Él venga, sino que esta congregación tiene que ser instrumentos poderosos para derribar la obra de las tinieblas. Recuerde que el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, un indicio de que las personas que usted está preparando están creyendo en Dios es que echen fuera demonios, es que pongan las manos sobre los enfermos y se sanen. Entonces, hay gente que no quiere tocar estas cosas. Esto no es cuestión de querer tocar o no, es que estamos involucrados en una guerra espiritual y sabemos que tenemos un enemigo que no está con los brazos cruzados. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú quieres ignorarlo, él no va a pasar por alto el ataque feroz que quiere hacer sobre tu vida. El enemigo no está jugando, el enemigo, Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando el enemigo viene es para hacer un estrago en la vida de las personas. Y para eso los hombres de Dios, los ministros de Dios, tenemos que estar alerta en el mundo espiritual, estar confrontando la obra de las tinieblas, estar atento a tener discernimiento de espíritu para saber qué está pasando con los nuestros. Porque el cuidado de los nuestros no es solamente un cuidado social, no es un cuidado humano, simplemente. Es un cuidado espiritual, es estar vigilante para cuidar al rebaño de que Satanás y sus demonios no vayan a tomarlo y desviarlos y destruirlos. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, que la vida social está más metida en la iglesia que la vida espiritual. Lo que ocurre en este tiempo es que la gente se ha olvidado
del ayuno, de la búsqueda, de la comunión, de la vigilia, de echar fuera a los demonios, de imponer manos, de hacer liberación, de orar por los enfermos. Se han olvidado de todo esto y han convertido la iglesia en un club social. Han convertido la iglesia en el lugar de entretenimiento. Entonces no podemos seguir con esto. Entonces usted ve muchas congregaciones cuando usted llega, entonces la famosa danza y el pañuelo. No se enoje conmigo, que es la verdad. La danza y empieza con los paños y la gente se distrae viendo un espectáculo, pero ahí no hay una adoración a Dios. Hay un entretenimiento. Y usted tiene que salir de ese entretenimiento, porque eso lo hace el enemigo para entretenerte, para poder socavar la iglesia, para destruir la vida espiritual de la iglesia. Y nosotros como hombres de Dios, nosotros tenemos que discernir el cuerpo del Señor, saber que ahí está la iglesia de Cristo, que ahí están hombres y mujeres que tenemos que estar velando por ellos. Porque si no velamos por ellos, el enemigo los ataca y los destruye. Entonces tenemos que cambiar esa posición. Vamos a tener una posición realmente de una conexión con el mundo espiritual para estar velando, para estar destruyendo la obra de las tinieblas, para estar echando fuera toda influencia maligna que quiera estar destruyendo la vida de las personas. Entonces, esto es una cosa bien delicada, esto es algo que hay que atender, que es algo que usted tiene que mirar en qué lugar está, qué se hace en el lugar donde usted está, a qué se dedican las personas donde usted está. Entretenimiento. Están haciendo cosas del mundo, ¿verdad? Y empiezan a hacer actividades seculares y hasta reinados de belleza. Y el diablo se burla y el diablo se ríe, porque los tiene entretenidos. Y la iglesia no fue establecida para ser reinados de belleza. ¿Usted se imagina a Jesucristo en eso? ¿Usted se imagina a Jesucristo con los discípulos levantando el pañuelo y danzando? No, ellos estaban en la búsqueda, en la oración. Lea la vida de Jesús. Lea la vida de los hombres de Dios, de los apóstoles, de los que andaban con el Señor. ¿A qué se dedicaban los hombres de la iglesia primitiva? Ahí usted lo que ve es gente buscando a Dios, predicando la palabra, haciendo señales, prodigios, milagros, haciendo una obra de Dios, predicando las buenas nuevas, estableciendo el reino de Dios. Pero hoy, ¿qué se está haciendo? Distracción. ¿Dónde están los Pablos de este tiempo? ¿Dónde están los Pedros de este tiempo? ¿Dónde están los Esteban de este tiempo? Este tiempo lo que estamos es criando personas que estén en el teatro, que estén en la danza, que estén en la parte social del evento, etcétera. Eso es lo que se está haciendo hoy día. Entonces es necesario que usted se arrepienta de esa actitud y empiece a leer la palabra de Dios. Lea la Biblia, que la Biblia te va a decir qué es lo que tienen que hacer los hijos de Dios y qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios para que entonces la gente se convierta. Entonces la gente no se está convirtiendo. Las ciudades no se están volviendo a Dios. Cada día la corrupción es mayor. ¿Por qué? Porque estamos demasiado entretenidos en las cosas del mundo. Porque estamos demasiado entretenidos buscando que la gente se agrade de lo que hacemos. Y esa no es nuestra posición. No estamos, y Dios no nos ha puesto a nosotros como ministros para que la gente esté agradada. Nosotros, Dios nos ha puesto para agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios y las personas se agradan con eso, gloria a Dios. Pero si nosotros agradamos a Dios y la gente se desagrada, no es gente de Dios. Es cualquier otra cosa, pero no es gente de Dios. Mas los hombres de Dios se gozan en las cosas de Dios. Así que es muy importante que nosotros miremos todo esto, que analicemos. Por eso le traje este ejemplo. Usted lea la Escritura, lea lo que dice la palabra de Dios para que empiece a entender lo que la Biblia dice y cómo el Señor actuaba. Cuando Jesús iba a un lugar a predicar, hacía sanidades, hacía liberaciones. Y si usted ve a los apóstoles, ¿qué hacían?
¿Qué hacían los hombres de Dios? Esteban, que era diácono. Era un diácono, era un servidor de las mesas. Servía las mesas, dice la palabra. Pero este hombre, Dios lo usaba en señales y prodigios, en la liberación, en sanidad. Dios lo usaba y era un diácono. Entonces, miremos ahora los hombres de Dios a qué se están dedicando. Las mujeres de Dios, ¿qué están haciendo? Lo único que nosotros vemos es actividades y costo de actividades, buscando el recurso, buscando la economía. Y ese es un entretenimiento que el diablo tiene. Y la gente está buscando la economía, pero no están sirviéndole a Dios. No están haciendo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Lea la Biblia. Vaya al libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos te dice qué es lo que el hombre de Dios tiene que hacer. Vea la vida de Jesucristo, al cual tenemos que imitar. ¿Y qué hacía Jesús? Organizaba un teatro con los 12 apóstoles. ¿Y qué hacía Pablo con aquellas mujeres que servían? ¿Les tenían un curso de danza? No. Eran personas que servían en la obra de Dios, que estaban encargadas de las mesas, de atender la vida de las personas. Entonces tenemos que despertar a la realidad. Tenemos que volvernos realmente a Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para que el Señor se agrade de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que empezar a ejercer una autoridad contra los espíritus inmundos. Es necesario empezar a ejercer guerra contra los espíritus inmundos. Si usted ve en la vida de Jesús, eso era lo que Jesús hacía, además de predicar la salvación, el reino de Dios. Si usted ve a Jesús, empezaba a echar fuera demonios, perseguía a los espíritus y los echaba de los cuerpos de la vida. Por eso es que fue hasta donde estaba el endemoniado gadareno y tuvo que viajar un trayecto. Y en el camino se presentó aquella tempestad para impedir que él fuera a un lugar a librar a un hombre que fue a predicar a 10 grandes ciudades, el endemoniado gadareno. Entonces fíjese la importancia que Jesús le daba a la liberación. Hoy nadie quiere darle importancia a la liberación. Nomás dicen, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Sí, pero la verdad consiste en que yo tengo que expulsar a los espíritus inmundos. La verdad consiste en que yo tengo que hacer una obra tal que yo tenga discernimiento de espíritu para saber cuándo el demonio se está metiendo en la congregación, se está metiendo en mi casa para echarlo fuera. Y esa era la actitud de Jesús. Si usted observa seriamente el ministerio del Señor, Él estaba encargado de predicar la palabra, de sanar a los enfermos y de echar fuera los demonios. ¿Será que los ministros de este tiempo están atentos para estar echando fuera los demonios de los hermanitos de la iglesia? No, lastimosamente hasta algunos ministros están pendientes de estar agarrando a las hermanitas. En vez de estar echándole fuera ese demonio, se están contaminando o peor, las están contaminando. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos lo que dice la palabra de Dios, que sepamos que tenemos un acometido, es de echar fuera a los demonios. Por eso Jesús nos estableció con la autoridad y por eso envió a sus discípulos y les dijo que echaran fuera demonios, que impusieran las manos sobre los enfermos. Él los comisionó y nos ha comisionado a nosotros. Él dijo, he aquí os doy potestad para echar fuera demonios. Entonces, si el Señor nos encomienda la tarea, ¿por qué no la vamos a hacer? Si usted no echa fuera demonios, usted está quebrantando la palabra de Dios. No está cumpliendo lo que Dios está diciendo. Entonces, esa es una de las cosas que Jesús hacía. Entonces, hay que derribar. Miren, los demonios, ellos hablan entre sí. Y los demonios dicen cuando salen de los cuerpos, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y entonces cuando llegan, la encuentran barrida y adornada. Y entonces van y traen otros 7 espíritus. Y el postre estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, porque los demonios maquinan. Porque son seres espirituales de maldad. Y estos seres espirituales
andan maquinando. Por eso es que tenemos que derribar el consejo de las tinieblas. Tenemos que derribar la asamblea de los demonios. Tenemos que echar por tierra todo plan satánico. Por eso en nuestras oraciones nosotros tenemos que estar derribando el consejo de las tinieblas, toda reunión demoníaca, echarla fuera, derribar los planes de las tinieblas. Porque ellos donde están siempre maquinando maldad contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Y si usted no se apercibe, entonces el demonio va a hacer estrago en su vida espiritual. Por eso es que grandes hombres de Dios han caído. Por eso es que iglesias se han vuelto nada, porque la influencia demoníaca ha tocado la puerta de esas congregaciones. Entonces Satanás envía sus mensajeros para acabar y para destruir. Entonces hay que derribar sus maquinaciones. Tenemos que echar fuera toda influencia demoníaca. Entonces ese es el acometido que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces yo les dejo este texto. El texto que compartimos hoy, bendito sea el nombre del Señor. Este texto para que usted nuevamente pues lo analice, mire, lo estudie. Marcos capítulo 1, versos 21 al 34. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces hay que estar revisando ese texto, leyendo. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor en esta noche y mañana vamos a estar invitando a la pastora Gloria. Vamos a estar, este tema que de hoy, vamos a ampliar algunas cosas que son muy importantes, fundamentales. Y vamos a estar aquí porque vamos a terminar de avergonzar al diablo y la obra de las tinieblas. Es necesario desenmascarar al enemigo, para que muchas personas se aperciban, para que muchas personas empiecen a entender el mundo espiritual. Porque si usted no le enseña en el mundo espiritual, ¿cómo usted va a confrontar un mundo espiritual que no conoce? Y por eso ha nacido este programa, para que usted empiece a despertar a este llamado de Dios, a lo que Dios ha establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mañana vamos a estar nuevamente, Dios mediante, 10 de la noche, vamos a estar aquí nuevamente en su programa. Hoy empieza tu avivamiento. Damos la gloria a nuestro Dios y bendecimos al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga. Golpe de espada, esta alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla.